Gálatas capítulo 3, ya hemos estudiado uno, 2, ya sabemos perfectamente qué es lo que nos ha dicho a nosotros Dios, el Espíritu Santo por medio de Pablo. Y hoy nos corresponde ya estudiar, ya terminamos la defensa del apostolado de Pablo. Ya Pablo ha terminado de defender su apostolado. No hay nada más difícil que tener que defenderse cuando lo que se hace es algo bueno. Eso es lo más complicado. Pablo estaba haciendo algo muy bueno. Pablo estaba instruyendo a las personas, Pablo estaba predicando el Evangelio y se tuvo que defender. Falsos hermanos habían entrado encubiertamente, tranquilamente, solapadamente, hipócritamente a enseñar cosas que no eran, que eran al lugar. ¿Y cómo defendió Pablo su apostolado? Pues realmente saben lo que hizo, se mostró personalmente. O sea, mostró a los de Galacia que lo único que cambia vidas, ayuda, anima y alienta es el Evangelio. No sé cuán desanimados estemos nosotros en estos días. No sé cuántas cargas, tribulaciones, dudas o respuestas necesitemos de parte de Dios. Lo único que sí puedo decir yo en esta mañana es que necesitamos el Evangelio. O sea, lo que más nosotros necesitamos para tomar decisiones es el Evangelio. Lo que más necesitamos nosotros para animarnos es el Evangelio. Lo que más necesitamos nosotros, pero siempre decimos, no hay nada más. O sea, no hay nada más. Y lo que Pablo quiere mostrarnos es que fue Dios quien lo escogió desde el vientre de su madre. Dios lo llamó, no un hombre. Un hombre no llama. Y cuando llamas para pedir favores, ¿sí o no? Cuando Dios llama es para hacernos los favores. Dios fue quien nos favoreció a nosotros con el Evangelio. Ese Evangelio que te cambió a ti y a mí. Esas buenas nuevas que nos permiten, que nos motivan, que nos ayudan a buscar más a Dios día a día. ¿Quién es tu guía en esta mañana? ¿A quién estamos buscando nosotros para realmente decirle al Señor, Señor, heme aquí? Porque mira que nosotros siempre vamos tras de los beneficios. Pero, ¿qué beneficio obtenemos cuando le doy a Dios una cosa si Él me pide otra? Ya lo estamos viendo nosotros, en la literalidad de la palabra de Dios. Si Dios me dice a mí, John, por ahí no es, pero yo a Dios le ofrendo, le oro, le ayuno, le machuco, le licúo, le zapateo, pero Dios me dice, hey, todas esas cosas son agradables, pero eso no es lo que yo te estoy pidiendo. Pensemos en este nuevo año lo que Dios desea, lo que Dios nos pide. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque lo que vamos a hablar en este capítulo 3 se llama vida cristiana. Vida cristiana. Capítulo 3 y 4 vamos a hablar nosotros de lo que es la vida cristiana. De cómo defendemos nosotros la doctrina del Evangelio. ¿Cómo la vamos a nosotros a defender? Y bueno, ¿necesitamos realmente defenderla? Sí. ¿Cómo necesitamos defenderla? Pues sencillo, con nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras acciones. Vamos a leer, por favor, antes de entrar en la ilustración que tenemos, a Gálatas capítulo 3, versículo 1. Casi siempre tenemos un título encima de Gálatas 3. El título que tiene la Biblia de las Américas es ¿por fe o por obras de la ley? Y ese va a ser el título que nosotros vamos a utilizar. ¿Por fe o por obras de la ley? ¿Cómo nos salvó el Señor? ¿Por fe o por obras? ¿Cómo te redimió el Señor? ¿Por fe o por obras? Y mira lo que dice Gálatas 3:1, que va a ser el abrebocas de lo que vamos a estudiar nosotros. Mira lo que dice. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? ¿Por fe o por obras? Oremos, Padre. Te pedimos y te rogamos tu favor en esta mañana. Señor, habla a nuestras vidas, pero sobre todo, Padre, guíanos a respetar tu santa y bendita palabra. Guíanos, Señor, a que de aquí en adelante tengamos ese respeto, ese temor reverente por lo que tú dices, por lo que tú estás haciendo en este mundo. Señor, gracias. Gracias por esta manada pequeña.
Gracias, Señor, porque nos está pasando lo mismo que cuando Noé. Noé cuando entró en el arca era la minoría, pero cuando él salió, Señor, a ese mundo que tú cambiaste, era la totalidad de la humanidad. Señor, gracias. Y esta manada pequeña hoy, con todo respeto, viene delante de ti a escuchar tu suave y dulce voz. Por eso, Espíritu Santo, toma el control, voz de Dios, nunca voz de hombre, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas veces nosotros vamos mirando que realmente lo que tenemos que hacer es lo que creemos hacer. El respeto a la palabra de Dios se basa y se debe a que yo tengo que hacer lo que Dios me pide, no lo que yo creo que Dios me está diciendo que debo hacer. Entonces, cuando yo entiendo cuál es la voluntad de Dios, que es agradable, buena y perfecta, empiezo a caminar en las bendiciones de Dios. Pero ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Recordamos a Saúl? ¿Se acuerdan de Saúl? El primer rey de Israel. Vimos por favor como ilustración a primero de Samuel capítulo 15 versículo 22. Recordemos, Saúl, el primer rey de Israel, un hombre que sobrepasaba a todos, buen mozo, alto, grandiosa persona, tranquilo, sumiso, medroso, pusilánime. Cuando lo fueron a escoger rey, él se escondió detrás de costales, porque no quería que nadie lo viera. Pero llegó un momento en que el elegido se volvió irrespetuoso. Llegó un momento en que el rey ya no creía en la palabra de Dios. Entonces, un día fue a ofrecer holocaustos, víctimas, sacrificios. Y mira lo que dice primero de Samuel capítulo 15 versículo 22. Primero de Samuel 15 22. Dice así la palabra de Dios. Y Samuel dijo, primero de Samuel 15 22. Momentico. Listo. Primero de Samuel 15 22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Por qué fracasó Saúl? Saúl había mostrado ser una persona fuerte, pero humilde. Tenía un corazón respetuoso por las cosas de Dios. Tenía amigos leales. Tenía al profeta que oraba por él. Sin embargo, por un pero, pero, un pero marcado. ¿Saben qué dijo él? Es que viene la guerra y Samuel no ha llegado. ¿Qué voy a hacer? Ya sé, voy a ofrecer sacrificios. ¡Ey! Pero Dios le dijo que no tenía por qué hacerlo. Pero yo lo quiero hacer. Pero yo lo voy a hacer. Entonces, en ese preciso momento, empieza a fracasar cuando nosotros le ponemos el pero a Dios, por fe o por obras. Y eso mismo le está pasando a los de Galacia y desafortunadamente eso mismo le está sucediendo a la iglesia de Cristo hoy en día. Pablo dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó? ¿Quién os embrujó para no obedecer a la verdad ante cuyos ojos el Cristo fue ya descrito como colgado en el madero entre vosotros? Si fuera para Saúl, si Pablo le estuviera escribiendo a Saúl, ¿sabe qué le diría? Saúl insensato. Obedecer es mejor que los sacrificios. Dios desea obediencia de corazón por encima de cualquier ritual. Los sacrificios nunca tuvo la intención de reemplazar una vida obediente. Toda esos carneros, esa sangre, todos esos chivos, nunca tuvo la intención de reemplazar una vida obediente. Lo que nos está diciendo a nosotros hoy el Espíritu Santo es que tenemos que ser obedientes y respetuosos. Tenemos que respetar la palabra de Dios. Si Dios lo dice, nosotros lo hacemos. Si Dios lo ordena, nosotros lo cumplimos. Si Dios lo... Ay, no, pero es que, pero es que... No podemos ser insensatos, no podemos ser necios, imprudentes. El Evangelio que nos ha sido predicado es para prudencia, juicio, equidad. ¿Te acuerdas que eso fue lo que nos dijo el Espíritu Santo? Esos éramos antes. ¿Se acuerdan lo que dice Juan capítulo 16? Cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Imagínese el Espíritu Santo también dentro de nosotros, enseñándonos de pecado, de justicia y de juicio. Venga, eso no se hace. Venga, eso por ahí no es. Eso no se hace así. ¿Cuál es la idea de que nosotros tengamos el sello? El Espíritu Santo es el sello de nuestra salvación. ¿Cuál es lo importante? Que ese sello no se rompa, ni por dentro, ni por fuera. Nosotros éramos del mundo. Nosotros no creíamos en Cristo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el Evangelio nos mostró que Cristo es el verdadero Salvador, que Él no hizo nada malo, que Él es inocente, que yo soy un pecador. ¿No dice eso la Biblia? No, pero es que no es tan así. No, no es tan así. ¿Saben qué es lo que está sucediendo en este mundo? Que nosotros estamos mirando más la pajita del ojo ajeno que la viga que nosotros tenemos. Y eso es lo que Pablo va a empezar a defender, la doctrina del Evangelio. Es una doctrina fuerte. Es una predicación que todos los días va a insistir. A ver, Brian, lo tuyo, diga lo suyo, diga lo suyo. Si mueres hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? ¿Otra vez usted con el mismo tema? Cambie la pregunta. Pero hey, ¿acaso hay algo más importante que la eternidad? ¿Acaso hay algo más importante? Sí, que la casita propia, que el salario, que el alimento, porque entonces, ¿pero acaso hay algo más importante que la eternidad? Ese convencer, porque la verdad, ¿cómo decirlo? Antes de Cristo, uno no tenía claro ese tema. Uno decía, ah, pues si me muero, pues, eso sí, ves, ¿cómo es? Para morir nacimos, ¿sí o no? Y el que no se crea fuerte para morir, pues ¿para qué nació? No, ahorita uno ya tiene una responsabilidad más grande y eso fue gracias al evangelio que nos fue predicado, que un día llegó a nuestros oídos, que llegó gracias a una persona que empezó a insista. Yo estoy muy agradecido con esa persona que empezó todos los días, hey, mire, si usted se muere, ¿dónde va a pasar la eternidad? Si usted va, ¿qué tal? No, eso así no se puede. Yo estoy muy agradecido con las personas que oraron por mí. Tú no. Que un día cambiaron tu vana manera de vivir gracias a esa predicación y gracias a esas oraciones. Miren, el Evangelio hoy está alumbrando tan claramente al mundo entero que era imposible o que es imposible que muchas personas no se dejen abrazar por él. El Espíritu de Dios a mí me ayudó a quebrantar la indiferencia de mi pecado porque yo era un pecador, yo me gozaba en ese pecado. ¿Saben que cuando yo estaba preparando esto me acordé de Agustín? ¿Cómo les parece que Agustín de Hipona, un hombre de la iglesia primitiva, un tipo, el más después de ellos, y que latín, que hebreo, un día Agustín se levantó con ganas de robar. Sí, ese mismo Agustín quería robarse unas peras, pero no las quería robar por hambre, no, no las quería robar por necesidad. No, Agustín no las quería robar porque las necesitara o porque era pobre. Él deseaba robar ese peral. Lo bueno fue que lo hizo. Pero, perdón, bueno, no. Lo malo fue que lo hizo. Pero ¿saben qué es lo más tenaz? Que en el patio de la casa de Agustín tenía un peral más grande, con mejores peras y más bonito. ¿Y saben qué es lo bueno? Que él las podía coger cuando quisiera, pero no, él fue y las cogió del patio del vecino donde no lo tenía permitido, de robárselas. ¿Saben qué hizo después de que la robó? La tiró y la dejó por ahí. ¿Sabe qué dice Agustín? Me gocé en lo que hice, en el robo y en el pecado. ¿Saben por qué Agustín cuenta esto? Porque realmente muchas personas a hoy, creyentes, nos gozamos en el robo y nos gozamos en el pecado. Nos gozamos en esa clase de cosas. ¿Qué estás haciendo para crecer en el Señor? Nada. ¿Qué estás haciendo para crecer en tus vicios? Pues yo la verdad me la paso 3 horas pegado al celular, esa nueva serie de Netflix que está buenísima, pero no podía verla ahorita porque ya me olvidó la primera parte, entonces me tocó volverla a ver toda. ¿Hasta qué horas te da la...? Es que yo me acuesto a las 3:30 de la mañana, orando, leyendo, no, viendo semejante serie, ¿no la ha visto? Esa es de la mejor. Esa es la mejor serie que ha podido sacar. Yo creo que a mí Netflix me tiene que pagar por cuñas.
Porque realmente nosotros estamos mirando más la paja del ojo ajeno y no la viga que tenemos en nuestros propios ojos. El Espíritu de Dios es quien quebranta la indiferencia con respecto al pecado. Si no estamos siendo sacudidos por el Espíritu Santo, es porque muy seguramente no está en nosotros, no habita en nosotros, y para nosotros es algo muy normal. Yo puedo ver una película pornográfica. ¿Y qué pasó? No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no, no, ni me hace mella. Y alguien dice, uy, no, pero es que una película pornográfica es duro. Sí, ¿y el chisme? ¿Y el chisme no es acaso duro? ¿No es acaso lo mismo? ¿La murmuración? ¿Acaso con el chisme y la murmuración no podemos matar a un hermano? Lo matamos. ¿Acaso el Señor Jesús en el Sermón del Monte no dijo? Pero yo os digo que cualquiera que dice contra su hermano fatuo, ya lo mató en su corazón. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que muchas veces nosotros pensamos que nadie nos está viendo. El problema es que muchas veces nosotros creemos que nada está pasando. Pero yo les digo, mis hermanos, lo que está diciendo Pablo aquí es que nosotros somos insensatos si llegamos a creer que nadie nos está viendo. Porque sí nos están viendo. ¿Saben que el pecado nos vende a nosotros algo muy bonito? Que esto no es aquí, esto no es ahora. Disfrútalo. Gózate en el pecado. Deleítate en el pecado. Pero nosotros no podemos llegar a ser insensatos. Nosotros somos seres eternos. Dios tenía que enviar un Salvador. ¿Por qué tenía que venir Dios mismo a morir en una cruz? ¿Por qué? Porque ya no podíamos seguir con los sacrificios de animales, con el derramamiento de sangre de corderos, de becerros. La respuesta es sencilla, porque Dios siempre cumple con lo que dice. Segunda Timoteo 2:13, por favor. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Mira lo que dice 2:13. Y recuerden lo que hemos visto hoy. Vamos a empezar a hacer una cajita de promesas, donde nosotros vamos a empezar a escudriñar en estas promesas. Y esta es una promesa personal. La Biblia dice, o sea, cuando la Biblia habla, lo habla en plural. Si nosotros vemos 2:13 de Segunda Timoteo, habla en plural. Dice, si fuéramos, ¿cierto? Pero ¿qué tal si lo ponemos en singular? Si yo fuera infiel, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Es que no es por mí, es porque Él no puede negarse a sí mismo. Porque este es el carácter mismo de Dios y es para nosotros una fuerte promesa llena de esperanza en nuestra salvación. Pablo sufría, Timoteo sufría, pero ese sufrimiento tenía una doble bendición. Sufrir por Cristo es sufrir con Cristo. Y ese sufrimiento es para beneficio tuyo, como lo veíamos ahorita, es lo único que nos espabila, es lo único que nos mueve a nosotros, el sufrimiento. Porque cuando nosotros estamos bien, no nos acordamos de Dios. Cuando nosotros tenemos la mesa llena, no nos acordamos de Dios. Ah, pero cuando la nevera está vacía, Señor, provéeme. ¿Cuántos aquí oramos por el desayuno, por el almuerzo y por la cena? No, eso es 2 cucharadas a la sopa y mano a la presa. Haz de una. Y cuando no hay, Señor, ¿qué está pasando contigo? Decimos. ¿Saben? Este poderoso evangelio nos anima, nos hace más fuertes, nos consuela, nos da valentía, pero no solo para mí, sino para que todos nosotros los que estamos escuchando podamos compartirlo a los demás. Estamos unidos a Cristo, somos miembros de su cuerpo, resucitaremos con Él, reinaremos con Él. Nuestra infidelidad no anula la fidelidad de Dios. Nuestra infidelidad no anula la fidelidad de Dios. Una vez un hombre ateo llegó a un salón de clases, un hombre ateo, y en forma de burla le preguntó a una niña cristiana, sabía, y le preguntó, oye, ¿tú no tienes miedo de resbalarte de entre los dedos de Dios? Y entonces la niña llegó y le dijo, ¿cómo podría? Replicó ella, si yo soy uno de sus dedos. Nosotros somos el cuerpo de Dios. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Dios nos dio la salvación para que seamos fieles, para que seamos valientes, para que seamos sagaces. Gálatas, duros de entender, ¿quién los embrujó? ¿Quién nos tiene a nosotros embrujados? ¿Las situaciones?
la economía, los gobiernos, la pareja, los hijos, la ropa, la moda, el fashion. ¿Qué nos tienen nosotros embrujados? No podemos ser duros de entender. Salmos 32:9, por favor. Salmos 32:9. Salmos 32:9. Y es algo que nosotros tenemos que mirar, que nosotros estamos siendo duros de entender porque estamos queriéndole dar la explicación a la palabra de Dios que se ajuste a mis necesidades, que se ajuste a mi criterio. Y el Señor dice en el Salmo 32:9, dice así, Salmos 32:9, ¿listo? Allí, vale. Mira lo que dice. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. El entendimiento separa al hombre de la bestia. No podemos actuar como si tuviéramos el entendimiento duro, entenebrecido. Si tú estás esperando una respuesta de parte de Dios, Dios te dice, espera, espera. Cuando nosotros tomamos a la ligera las cosas de Dios, siempre vamos a fracasar. Y yo no creo que aquí nadie quiera fracasar. La pregunta es si nosotros estamos leyendo la palabra de Dios y la estamos obedeciendo. ¿Saben qué es lo que sucede? Que muchas veces queremos escuchar lo que nos conviene. Es como si la gente, como si nosotros quisiéramos que la gente aplaudiera nuestras acciones, nuestros pensamientos. Tenemos que aceptar esta reprensión. No podemos ser insensatos. Tenemos que entender que la palabra de Dios hoy está más viva que nunca y es más literal que nunca. No podemos ser insensatos. Tenemos que correr hacia donde está la sabiduría, hacia donde está el entendimiento. ¿Saben? Camino contrario al pecado, camino contrario a la ley. Recordemos que Pablo está defendiendo la doctrina del Evangelio y necesita que tengamos bases sólidas. Está defendiendo lo que enseña, está defendiendo lo que vive. Pregunta en esta mañana, ¿cómo estás viviendo el Evangelio? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo estamos viviendo el Evangelio? Tenemos que ser prevenidos contra la necedad de nuestro corazón. Estamos propensos siempre a caer en desaciertos, pero el mayor desacierto es Gálatas 3:1. Gálatas 3:1. Que, miren, lo voy a leer en otra versión. Gálatas 3:1. Dice, oh Gálatas, qué estúpidos son ustedes. ¿Quién los embrujó? A ustedes les hemos presentado claramente el mensaje de la muerte de Jesucristo. Cambiar a Cristo por mis yo creo, yo considero o yo pienso es lo peor que puede hacer el ser humano creyente. Cristo murió por un pecador como yo. Cristo obedeció la ley por mí. Cristo hizo lo que yo no podía hacer. ¿Por qué voy a ser insensato? ¿Cuántas veces hemos de ser castigados antes de obedecer? ¿Cuántas veces tenemos que ser reprimidos, reprendidos, castigados antes de obedecer? ¿Saben que nosotros deberíamos de ser como esa pluma que a veces vemos que se deja llevar por el viento? Debemos ser debemos de ser llevados por el viento del Espíritu Santo, que nos quiere llevar a un buen puerto, a vivir prósperamente. Muchas veces las aflicciones nos muestran la insensatez de nuestro corazón. Un hombre dijo así, no me tratarían como mula si no tuviera tanto de asno. Sí, yo no, pero me parece genial. No me tratarían como mula si yo no tuviera tanto de asno. Si vamos a ser desobedientes, debemos esperar que se nos mantengan con las riendas apretadas. ¿Qué pasa cuando desobedecemos al Señor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si dejamos de ser tan pataletosos? ¿Qué pasa si nosotros realmente empezamos a leer la Biblia como es, en su literalidad y empezamos a andar en ella y a caminar en ella? ¿Qué pasaría? Algo tiene que pasar. ¿Cómo recibiste el Espíritu Santo de Dios? Porque un día te levantaste y dijiste, oiga, sí, ¿sabe que sí?
Yo soy pecador, sí, sabe que sí. Es más, desde hoy, a partir de hoy, voy a empezar a leer mi Biblia y voy a empezar a reunirme y voy a empezar a hacer y voy a... ¿Quién dijo eso? Si eso fuese así, sería por obras, porque yo lo hice, porque yo me levanté, porque yo lo... No, entonces, ¿qué mérito tendría la salvación? ¿Saben que esa palabra fascinar, que en otras versiones dice embrujar, significa que quién les echó el mal de ojo? Uy, sí, eso significa. Te echaron el mal de ojo. Lo que van viendo los que tradujeron es que esta palabra puede significar aquel que con sus ojos mata o destruye. Siempre le digo a algunas personas, cierre la boca y cierre los ojos. ¿Sí o no? Nos toca cerrar los ojos. No, ciérralos porque con los ojos lo dice todo, ¿no? Mis hermanos, eso está diciendo Pablo acá. Eso es lo que nos está diciendo a nosotros el Espíritu Santo acá. Que realmente a nosotros Cristo nos cambió nuestra vana manera de vivir. ¿Quién nos ha seducido a nosotros para que cambiemos de Cristo a lo que yo pienso? Miren, antes estábamos sumergidos en el pecado. Antes éramos pecadores. Llegamos a una iglesia cristiana y nosotros pensamos que ya teníamos la verdad absoluta. Y ahora pensamos que la verdad absoluta es la que yo creo, considero, pienso con respecto a la palabra de Dios. ¿Quién dijo eso? ¿De qué está hablando Pablo? De la manera de vivir. El Evangelio se tiene que ver reflejado en nuestras acciones. Mateo 5:16. Mira lo que dice Mateo 5:16. Si no se ve reflejada mi Evangelio en mis acciones, mi Evangelio y mis acciones no son de la Escritura. Si mi tema de hablar no es el Evangelio y no es Cristo, no es acorde a las Escrituras. No lo es. O es Dios o no lo es. O es el Evangelio o no lo es. Mateo 5:16. Mira cómo dice Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O hay buenas obras o hay malas obras. O Cristo o Satanás. O yo o el mundo. Nada más. Aquí no hay una línea intermedia. Una vida piadosa, centrada en Cristo, ajustada al Evangelio, da testimonio a otros de que Cristo de verdad cambia vidas. O sea que tenemos tremenda tarea. Tenemos tremenda tarea. La tarea es guardar nuestra vida pura para poder ayudar a otros que conozcan al Salvador. Porque las buenas obras no salvan, pero son la muestra de salvación. ¿Qué tantas buenas obras estamos haciendo? ¿Qué tan fascinados estamos con el mundo y sus deleites? Gálatas tontos, dice Pablo. ¿Quién los ha hechizado? ¿Saben? ¿Saben cuál es mi oración según Gálatas 3:1? Explicar con tanta claridad como si nosotros hubiésemos visto morir a Cristo en la cruz del Calvario. Esa es mi oración. Eso es lo que está diciendo Pablo. Mire, si miramos el versículo 3 nuevamente dice que ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Imagine pobre muchacho esforzándose, miren, así, por favor, entendamos que Cristo tenía que morir por nuestros pecados, que cada uno de nosotros veamos la cruz. ¿Por qué? Cuando una persona ve al crucificado, entiende el sacrificio de la cruz, empieza a caminar solo. Y es que esa es mi oración, muchachos, que cada uno de nosotros empiece a caminar solo. Que cada uno de nosotros diga, mire, mi responsabilidad dentro del Evangelio de Jesucristo y dentro de esta manada pequeña es este y este. Que nadie nos lo diga. Es mi responsabilidad. ¿Se acuerdan cuando el bebé empezó a caminar solo? Uno tiene cuidado que no se vaya a golpear, cuidado que no vaya a hacer, cuidado que no sé qué. Pero cuando ya empezó a caminar, uno ya le decía, "No, cuidado que no salga, cuidado que no". Así nos pasa a nosotros. No podemos estar detrás de la gente, porque detrás de nosotros está Cristo, está el Evangelio, está la palabra. Eso dice la Biblia. ¿Van a haber dificultades? Sí. ¿Van a haber problemas? Sí. ¿Van a haber adversidades? Sí. Pero cuando caminamos solos, ¿saben qué miramos? A la cruz.
A la cruz. ¿Necesitas tomar una decisión? ¿Necesitas una respuesta? ¿Necesitamos que Dios nos hable? Miremos a la cruz. Ahí está. ¿Saben qué es lo que pasa? Que muchas veces obedecer no es lo que nosotros queremos. Obedecerlo no es lo que a nosotros nos gusta. Y obedecerlo es lo que nosotros quisiéramos. Pero obedecer a Dios y creerle es lo más seguro. ¿Qué le damos a un bebé cuando recién nacido? Leche. Mira lo que dice Hebreos 5:13. Mira lo que dice Hebreos 5:13. Gálatas insensatos. Y el escritor de Hebreos dice así, mira, 5:13 de Hebreos dice así. ¿Se acuerdan que a los bebés le damos leche? ¿Por qué no le damos frijoles? No, se enferma el bebé. Pero imagínate a un viejo de 50 años dándole leche y ojalá materna. Yo creo que no aguanta. No, dice, no, pere. Miren lo que dice Hebreos 5:13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Me encantan los bebés, adoro los bebés. Pienso que toda la gente debería tener muchos bebés. Es una experiencia única. Tan bonito que es ver crecer al bebé, transformarse en niños, luego ser hombrecitos, mujercitas, adolescentes, adultos. Pero usted y yo sabemos que hay algunas cosas de los bebés que no son ni buenas ni atractivas. Cuando un bebé hace algo, ¡ay, nos reímos! Tan lindo el bebé. Miremos una lista de algunas cosas que hacen los bebés. ¿Listo? Los bebés son dependientes y exigentes. Los bebés no pueden alimentarse a sí mismos. Los bebés no pueden vivir sin ensuciar. Los bebés les encanta ser el centro de atención. Los bebés son dominados por sus impulsos. ¿Cuáles impulsos? El hambre, el dolor, el sueño, la suciedad del pañal. Se irritan cuando están sucios, aunque ellos mismos son los que se ensuciaron, pero uno tiene que limpiarlos. Ni tienen buenos modales, no controlan muchas cosas. Un bebé tiene un ángulo de atención muy pequeño, nada de preocupación por los demás. No hay por qué pensar en destrezas o habilidades. Estas son cosas naturales de la infancia, pero cuando uno ve a un adulto con estas cosas, con estas características, entonces yo llego a pensar que algo trágico ha pasado. Algo que de ninguna manera ya es gracioso, eso ya no pasa, eso ya pasa a ser es una, se atrofió, chacho. Pues bien, mis hermanos, el creyente que no se interesa en crecer y quiere que todo se le entregue, se atrofió. El creyente que todo quiere que se lo den masticadito y que toque decirle todas las cosas, se atrofió. El creyente que quiere una dieta de leche cuando llora, cuando un creyente quiere salirse con la suya, se atrofió. Y lo que va a conseguir, sin que importe a lo que tenga que pasar por encima, este chino, perdón, este bebecito está atrofiado. Sí, es colombiano. Estamos hablando aquí, ¿no? Porque también hay gente en España, nos están acompañando allá también. Ellos son, pero todos somos aquí. ¿Saben? Miren, para que un niño, un adolescente o un adulto reciba alimento sólido, tiene que tener un aparato digestivo, tanto maduro como desarrollado. Necesita dientes, necesita tener un apetito voraz para comer una buena bandeja paisa que le aguante. Si ese creyente que ya lleva más de 5 años en el Evangelio y todavía toca estarle repitiendo las mismas cosas una y otra vez, se atrofió el muchacho. Deje así. ¿Saben? Las cosas se desarrollan solo con el tiempo. Los nenes espirituales deben crecer. Algunas de las personas más difíciles de tratar en la iglesia de Cristo son los que han envejecido en el Señor, pero no han crecido en Él.
Eso es lo más tenaz. Cuando veo creyentes peleando, discutiendo sobre derechos, quejándose por no recibir el reconocimiento, porque la gente no lo saluda, porque cómo es posible que... No, eso así no. ¿Cómo? O sea, ¿usted cómo me va a decir a mí una cosa de esas? Mire, yo pasé por su lado y usted no me saludó. Uy, no, eso me parece a mí tenaz. Tenaz, ¿usted cómo va a hacerme una cosa de esas? Me atrofié, me atrofié. ¿No vio que yo cogí la escoba para barrer? ¿Y qué quiere? ¿Un aplauso? ¿Que lo publiquemos en redes sociales? Sí. Oiga, esta mañana yo me bañé solo, me cambié solo. Y, yo esta mañana me levanté a orar. Y, yo ayer leí la palabra de Dios. Y, el hombre maduro en Cristo es indiferente ante la admiración o la acusación, porque saben que todo va para allá. Si te admiran, es para Cristo. Si te acusan, es para Cristo. Debemos tener siempre los ojos en Cristo, en su muerte, en su resurrección. Que nuestra vida toda sea de madurez. Aquellos que hemos ido a la cruz por fe, hemos alcanzado madurez y somos capaces de discernir entre lo bueno y lo malo. Entre lo que nos dicen, retengan lo bueno y desechen lo malo. Ya, ya está. Y dejamos de pelear. ¿Cuántas personas están muriendo sin Cristo? ¿Cuántas personas y nosotros todavía estamos peleando por formas, por sabores, colores y olores? Sean inmaduros, perdón, no sean, no seamos tan inmaduros. Sí, eso dijo mi señorita Mariela, falleció. Mis hermanos, no podemos dejar de aprender de nuestro Salvador. Aquellos que hemos sido atraídos a una salvación tan grande, tenemos que luchar por alcanzar plenitud y madurez. Plenitud y madurez. Por gracia hemos sido salvados. ¡Qué tontos son ustedes, Gálatas! ¿Quién los embrujó? Yo les pinté claramente con palabras la muerte de Jesucristo en la cruz. Mis hermanos, no podemos caer en la tontería o en la necedad. Es que no se trata de halagos, de aplausos. No es por lo que demos, no es por lo que pensemos. ¿Se acuerdan cuál es el Evangelio? ¿Quieren que recordemos el Evangelio? Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 1. No hay otro evangelio. Vamos a Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 1, que tenemos que aprendérnoslo, subrayárnoslo en esa cajita que vamos a empezar a hacer nosotros, de versículos bíblicos, de promesas en el Señor. Escribamos primero a los Corintios 15:1 y aprendámonoslo. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por tus pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Nosotros no podemos dudar de lo que aquí se dice. Cristo vino, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo ascendió y Cristo volverá. ¿Estás preparado? Dilo tuyo, dilo tuyo. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada para estar cara a cara delante de Dios y que te diga, mira, ¿estás preparado porque en algún momento escuchaste realmente que el Evangelio de Jesucristo es el único que puede cambiar vidas? ¿Cuántas veces nos lo tienen que decir? Si Cristo, literalidad. Si Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar. Amén. Si Cristo está reinando, nosotros vamos a reinar con Él. Amén, amén. La pregunta es si nosotros hoy hemos reconocido que somos pecadores. Mis hermanos, si no hubiera resurrección, tampoco habría salvación, porque un muerto no puede salvar a nadie. Dios se hizo de un cuerpo y ese cuerpo, los de su época lo mataron, pero venció la muerte. Ahora tiene un cuerpo resucitado, tiene un cuerpo glorificado en el cielo, el cual tú y yo también tendremos. Estamos unidos por Cristo por todo lado. No hay una partícula de un verdadero creyente que no esté unida a Cristo. No nos podemos dejar fascinar por este mundo. No podemos creerle a este mundo caído y perverso que mataron al Salvador. Mis hermanos, tú y yo estamos escribiendo el Evangelio día a día.
Usted que me está escuchando en esta mañana está escribiendo un evangelio, un capítulo cada día por las obras que hace, por las palabras que dice. Los hombres leen lo que usted escribe, sea mentira o sea verdad. Dígame en esta mañana cuál es el evangelio que usted está escribiendo. ¿Cuál? ¿Saben qué dijo Spurgeon? Charles Spurgeon, el príncipe de los pastores. ¿Tú esperas que te honren en un mundo donde tu Señor fue crucificado? ¿Tú esperas que te aplaudan en un mundo donde tu Señor fue martirizado? ¿Qué estamos esperando del mundo? La escritura enmarca al Señor sufriente pero victorioso, al Mesías traicionado pero al Padre leal. Pregunta en esta mañana, ¿qué clase de evangelio nos estamos predicando cada día? ¿Qué clase de evangelio estamos viviendo cada día? No seamos insensatos, porque aquel que juzga las intenciones lo sabe y lo conoce todo. Amén, amén, amén. Entonces, pregunta, ¿qué vamos a escribir de aquí para adelante? Si no estás listo, si no estás lista para estar cara a cara con el Señor, te invito a que le reconozcas como el suficiente y único Salvador. Por favor, oremos. Padre, gracias. Porque la escritura toda, nos muestra que nosotros como seres humanos somos seres pecadores caídos, pero que tú eres un Dios misericordioso, justo y veraz. Señor, te pedimos a ti, Espíritu Santo, que nos ayudes a tener más respeto por tu palabra, que nos ayudes, Señor, a realmente verla como es, tu santa y bendita palabra, que cambia vidas. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, ayúdanos a realmente vivir bajo la presencia de tu Santo Espíritu todos los días de nuestra vida, porque no estamos solos, tú estás con nosotros. Gracias por estas palabras, Señor, séllalas y que no seamos insensatos. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Dios los guarde, Dios los bendiga. Chao, chao, bendiciones.